Tin, tin, tin. Ya. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches. Mi nombre es Ximena Espíritu y a continuación voy a dictarles lo que es vértebras y columna vertebral, la sesión número 1 de el curso de Anatomía 2. Entonces, para empezar, algo muy importante en general, no solamente para el curso, sino también para la vida, es que todo tiene un orden. Y hablando de este tema, por ejemplo, de vértebras, algo muy importante que deben tener en cuenta es que vamos a ir de lo general a lo específico, de lo macro a lo micro, ¿ok? Entonces, si hablamos de división de lo que es el tema en general, vamos a ver que primero vamos a hablar de vértebras y luego de columna vertebral, ¿ok? Si hablamos de vértebras, vamos a ver que la vértebra está compuesta por lo siguiente. Las vértebras tienen como tal un arco neural. A ver, voy a poner el láser. Ok. Las vértebras como tal tienen un arco neural, que es todo esto que está aquí. Literalmente es un arco. Aquí lo podemos ver. Todo esto, arco neural. Va a haber un agujero vertebral, que es esto. Y vamos a ver un cuerpo, que es todo esto. ¿Ok? Lo van a ver aquí. Entonces, si su profe de práctica les pregunta de qué está compuesto una vértebra, comenzamos por acá, ¿ok? Acá, en la mente, acá. Acá, ¿por qué? Arco neural, agujero, perdón, cuerpo y agujero vertebral. Luego, ¿qué sigue? Si nos toca exponer, estamos ahí hablando enfrente del doctor. Del arco neural, vamos a ver que van a venir lo que son las masas laterales, que es esta zona de aquí, y la apófisis espinosa, que es como un cachito, una puntita, una colita que tiene una vértebra como tal. Una vértebra tipo. ¿Por qué es tipo? Porque es una vértebra común y corriente, una vértebra en forma genérica, ¿ok? Entonces, después de las masas laterales, que es estos dos cachitos que tenemos aquí a la derecha e izquierda, vamos a ver que va a haber una apófisis transversa, una apófisis articular, un pedículo y láminas. Ok, vamos a ubicarlas todas. A ver, ya. A ver, primero los pedículos. Los pedículos son como huequitos, cuellitos, le llamo yo, en el cual si tú unes pedículo tras pedículo, estas no coinciden en general, pero si tú unes pedículos tras pedículos, así, vamos a ver que la suma de un pedículo más otro pedículo van a generar un agujero, que es esto. No sé si lo pueden ver. Pero acá en la imagen vamos a ver que este es el pedículo y este es otro pedículo, ¿ok? Estos dos pedículos van a generar un circulito que van a hacer o se van a llamar agujeros de conjunción. ¿Qué es lo importante de los agujeros de conjunción? Los agujeros de conjunción ahí van a salir los nervios raquídeos. Los nervios raquídeos, ¿de dónde vienen? Vienen de la médula espinal, ¿ok? Hablando de lo mismo, pedículos, ya sabemos que son los pedículos, vamos a ver ahora las apófisis transversas. Siempre que me hablan de la apófisis transversa, yo me acuerdo siempre de las alas de un avión. Las alas de un avión son dos, hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, estas son las apófisis transversas. Una, dos. Aquí, apófisis transversa, apófisis transversa, apófisis transversa, apófisis transversa. ¿Ok? Luego, ¿qué vamos a ver? Ya, ahora vamos a ver las apófisis articulares. Las apófisis articulares como tal, yo siempre me acuerdo con las orejitas de Minnie Mouse o Mickey Mouse, como guste, que son esto que vemos aquí. Apófisis articular se articula con otra apófisis articular. Tenemos dos superiores y dos inferiores, ¿ok? Dos superiores y dos inferiores. Aquí vemos las dos superiores, aquí vemos superior, superior, inferior y acá no se ve una inferior. Acá no se ve muy bien, pero esta es la superior, la inferior.
Entonces, esta es una vista superior, esta es una vista oblicua, esta es una vista lateral de las apófisis articulares. ¿Ok? Luego vamos a ver lo que son las famosas láminas. Las láminas pueden ser rectangulares, cuadradas, como rectangulares horizontales, como rectangulares verticales, dependiendo del lugar o del tipo de vértebra que vamos a hablar. Las láminas son estos cuadraditos que vamos acá. No sé si lo logran ver. Es este cuadradito que dibujé acá. Este espacio se llaman las láminas. ¿Ok? Tenemos diferentes tipos de láminas. Aquí, por ejemplo, no, acá no se ve muy bien. Aquí, por ejemplo, se ve mucho mejor, ¿no? Esa es una lámina, esa es una lámina. ¿Ok? Hay dos láminas por cada vértebra. ¿Ok? Entonces, si ustedes saben todo esto, así tal cual, solamente esta primera parte de acá, lo que les acabo de contar, ya la historia está contada. ¿Por qué? Porque lo demás ya cae por su propia cuenta, por los mismos conocimientos que van a tener de forma anatómica, cae la lectura como tal. Entonces, si nosotros hablamos del cuerpo como tal, ya vamos un poquito a la descripción, para aquellos que les gusta un poquito leer más, memorizar tal vez, que no son tan gráficos. Para el cuerpo vamos a ver que es como un dado, ¿ok? El dado, ¿cuántos lados, perdón, cuántas caras tiene? Tiene 6 caras, ¿ok? Una cara superior, cara inferior, frontal, dos laterales y una posterior. Entonces, lo mismo que dije, acá está. Partes anterior, posterior, dos laterales, una superior y una inferior. Entonces, la superposición de los cuerpos vertebrales nos dan articulaciones intercorporales como tal, mediados por discos intervertebrales que están compuestos de, acuérdense del curso de histología, ¿de qué están compuestos los discos intervertebrales? De cartílago y alina, ¿ok? Entonces, la unión de cada cuerpo, aquí, este huequito está compuesto por discos intervertebrales de cartílago y alina, ¿ok? Entonces, ese es el cuerpo. Luego, sigamos el orden, ¿ok, chicos? El cuerpo. Luego, el agujero vertebral. ¿Qué tiene el agujero vertebral? ¿Cuál es el contenido del agujero vertebral? Esa es una clásica pregunta que hacen en la práctica, por ejemplo. Ahí está compuesto por la médula espinal, las meninges, los ligamentos, que están compuestos también de articulaciones intercorporales, que vienen de ahí, y vasos sanguíneos, ¿ok? Nada más. Eso sí se lo tienen que memorizar como tal, pero ese es el contenido que tienen que saberlo como tal, ¿ok? Luego vamos a ver el arco neural. El arco neural era todo esto que vemos acá, ¿ok? Entonces, siguiendo el orden, cuerpo, agujero, arco. El arco tiene masas laterales y apófisis espinosa. ¿Qué tienen las masas laterales? Las masas laterales tienen las apófisis transversas, que son las aletas del avión. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas son? Dos. ¿Qué son? Son prolongaciones laterales que nacen desde el pedículo y la lámina. Por eso les digo que si ustedes conocen anatómicamente o gráficamente esto, al toque se les va a venir la definición. Cualquier cosa que le escriban en la pregunta del examen, se les va a venir automáticamente a la cabeza. Solamente con memorizar cómo es que se ubican esto. Entonces, hay que siempre reforzar lo que es la inteligencia espacial. Entonces, esa sería la definición de apófisis transversa, que son dos. Las apófisis articulares son cuatro. Dos superiores, dos inferiores. También le llaman dos proximales o distales. ¿Proximales a qué? Proximales al cerebro y distales al mismo. Entonces, estas dice, establecen articulaciones intraapofisiales. Entonces, ¿cómo se llaman las articulaciones que unen apófisis articulares con apófisis articulares? Se llaman articulaciones intraapofisiarias. Acuérdense que hay diferentes tipos de apófisis, pero las articulaciones intraapofisiarias corresponden a la apófisis articular más apófisis articular. O también le llaman en otras literaturas facetarias. Eso más lo he escuchado en inglés, por ejemplo, en la literatura inglesa, si ustedes quieren postular
algún cargo en inglés o leen literatura inglesa en general, van a ver que está como facetario. ¿Ok? Luego los pedículos. Los pedículos, ¿se acuerdan que le dije? Son como estos, como unos cuellitos, acá se ve mucho mejor. Son estos cuellitos que están acá. ¿Ok? Estos huequitos que ven acá, esos son los pedículos. ¿Ok? ¿Qué son los pedículos? Unen las masas laterales. ¿Cuáles son las masas laterales? Todo esto, más el cuerpo. ¿Ok? Entonces, pedículo, masa lateral, más cuerpo es el pedículo. Entonces, la superposición vertebral de pedículo más pedículo forman los agujeros de conjunción. Ya les comenté, los agujeros de conjunción unen pedículo más pedículo. ¿Y de dónde, qué sale a partir de los agujeros de conjunción? Los nervios raquídeos. Nada más. Las láminas son dos, son la unión de masas laterales y apófisis espinosa. Entonces, la masa lateral más apófisis espinosa forman las láminas. Y bueno, la apófisis espinosa como tal, que es todo este cachito que vamos acá, esta colita que vamos acá, solamente es una. Van a ser las proyecciones posteriores de las láminas, ¿ok? Entonces, si ustedes manejan todo esto, cualquier literatura, cualquier escrito que le van a decir, va a ser pan comido porque solamente se memorizó todo esto, ¿ok? Entonces, continuamos. Ya también le llaman apófisis o proceso, ¿ok? Proceso transverso, proceso articular, ¿no? En otras literaturas como tal, también en literatura inglesa, portuguesa, etcétera. ¿Ok? Los agujeros de conjunción son uniones de pedículo tras pedículo que sale de ahí los nervios raquídeos. Vamos a ver que los agujeros vertebrales son los que está justo al medio. Ahí se encuentra la médula espinal. Algo importante de eso es que, y un datito para que nunca se olviden, es que la columna vertebral como tal, de arriba hacia abajo, el cuerpo, los cuerpos van a ser de pequeñitos a grandes. Por ejemplo, este es el cuerpo de una vértebra cervical y este es el cuerpo de una vértebra lumbar. O sea, fíjense el espacio de diferencia. Si el cuerpo va de pequeño a grande, de arriba hacia abajo, lo que es el agujero vertebral, eso va a ir al revés. Vamos a ver que va de grande, el agujero va a ser más grande arriba y más chiquito abajo. Acuérdense que la médula espinal termina en una colita de caballo, nunca se olvida. Entonces, es así como va de grande a pequeño, ¿ok? ¿Cuántas vértebras existen en el ser humano? Vamos a ver que existen 33 vértebras. Vienen las cervicales, que son 7, las torácicas o dorsales, que son 12, las lumbares 5 y la sacra y coxigia en total van a sumar 9. Pero en literaturas le ponen sacra 5, coxis 4. Pero puede ser al revés en la cantidad. El punto es que las vértebras sacracoxigias sean o son 9 como tal. ¿Ok? ¿Algún datito que quieran saber aparte de Anatomía 2? Que si quieren lo pueden decir a su doctor como para que se luzcan en la clase. Pueden agregar y decir, doctor, yo he visto que las vértebras en radiología se ven como el signo del perrito de la Chapelle. Entonces, vamos a ver que en radiología en general, esto no es para que se lo memoricen como tal, es como un datito adicional que deberían saber también, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque al ver esto en el curso de diagnóstico por imágenes tuve que volver a repasar estas vértebras. Eh, Vamos a ver que es un perrito literal que tiene nariz, ojo, pata delantera, oreja, cuello, pata trasera. Entonces, este perrito, cada parte de su cuerpo corresponde a una parte de una vértebra. Entonces, aquí solamente vamos a tener en cuenta, solamente para esta ponencia, para esta exposición, en lo que es el istmo, la pars interarticularis o también porción interarticular o el tejido fibroso entre apófisis articular y apófisis articular. Es decir,
todo lo que conecta las apófisis articulares, que es esto, que va a ser el cuellito. Si nosotros tenemos en cuenta este cuellito y si lo vemos roto, desplazado, etcétera, va a significar en radiología una lesión. Entonces, si nosotros vemos la espondilolisis, vamos a ver que una espondilolisis es una fractura o defecto de la pars interarticularis de la vértebra. ¿Ok? Solamente para que lo tengan en cuenta, no es necesario aprenderse como tal. Y algo importante también es la espondilolistesis. La espondilolistesis es el desplazamiento como tal de una vértebra sobre otra vértebra y se numera hasta 5 grados según la distancia que se haya deslizado. Entonces, esta espondilolistesis suele ocurrir en las vértebras cervicales, ¿ok? ¿Por qué sean las vértebras cervicales, Ximena? O sea, ¿cuál es la lógica? La lógica es la siguiente. Las vértebras cervicales, como tal, tienden a tener una apófisis espinosa muy horizontal, así como la ven, horizontal. No como las vértebras torácicas, lumbares, que son más oblicuas, verticalizadas. Esa es una vértebra lumbar, dorsal como tal. En cambio, las verticales, miren la diferencia, son más horizontalizadas, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Que las cervicales van a tender bastante al desplazamiento. Entonces, este desplazamiento, ¿cómo se llama? Espondilolistesis, ¿ok? Esa es pregunta de examen. Eso es fija la espondilolistesis. Nunca lo voy a olvidar. Vamos a ver entonces, vértebra por vértebra. Vamos a ver primero la vértebra cervical. En este caso vamos a ver nada más la vértebra cervical tipo 3, 4, 5, 6 y 7. En este caso, como bien les comenté, vamos a ir en orden, de grande a pequeño. Entonces, agarramos una vértebra cervical. Vamos a ir de grande a pequeño. ¿Qué tiene una vértebra como tal? Tiene un cuerpo, un arco neural y un agujero vertebral. Eso van a tener que exponerle a su profesor, porque el profesor te va a agarrar y te va a decir, ya, tú, Fiorella, dame, o te da esta vértebra, va, y te dice, expónme toda la vértebra. Y tú, oh, ok, ya, vas en orden. Cuerpo, agujero, arco neural. ¿Qué tiene el cuerpo de una vértebra cervical? El cuerpo es pequeño, como les comenté, va de menor a mayor tamaño de arriba hacia abajo en toda la columna vertebral, es pequeño. El diámetro transverso es mayor que el diámetro vertical. Vamos a ver que es como un rectángulo horizontal, ¿ven? El diámetro transverso es mayor que el diámetro vertical y esta va a tener lo que es o lo que son las apófisis semilunares, ¿ok? Ok, acá está. Entonces, las apófisis semilunares son como protuberancias, prominencias que van a formar como tal una media luna. Esas son características de qué? De las vértebras cervicales. Aquí tenemos, no sé si se logra ver bien, y acá se ve bonito. Estas son las apófisis semilunares que son como curvitas, ¿ok? Que vamos a ver en el cuerpo. Entonces, eso es uno. Otro, vamos a ver todo el arco neural. El arco neural va a tener, acuérdense, masas laterales y la apófisis espinosa. Masas laterales, apófisis espinosa. Entonces, las masas laterales, ¿qué van a tener? Dice, va a tener una apófisis transversa. ¿Cuál es la apófisis transversa? Todo esto que vemos acá, ¿ok? Todo esto que vemos acá es una apófisis transversa, que sería todo esto que está acá, ¿ok? Va a tener un tubérculo anterior, un tubérculo posterior y un agujero transverso. Una cosa es, eso es importante porque varios han confundido el examen, me acuerdo, inolvidable. Una cosa es apófisis transversa, otra cosa es agujero transverso, no se equivoque. Aquí no se ve muy bien, se ve bien chiquitito. Esta es el tubérculo anterior y el tubérculo posterior y esta chiquititud es el agujero transverso. Por ahí va a pasar el VAN. ¿Qué es el VAN? Vena, arteria, nervio, por anato 1.
El van. ¿Qué es el van o qué contiene lo que es el agujero transverso? Vamos a ver la vena vertebral o vena emisaria, la arteria vertebral y el nervio simpático vertebral. Entonces, nunca se olviden, eso repasen porque eso también es pregunta de examen. Lo puse en amarillito, ¿ok? Luego vamos a ver lo que es o lo que son las apófisis articulares. Entonces, las apófisis articulares, número 3, ¿dónde estás? Aquí. Las apófisis articulares tienen un eje horizontal. En efecto, no son netamente verticales como tal, son bien oblicuas, horizontales. Esta debe ser una C5 aproximadamente, porque está un poquito verticalizada, pero las C3 así son bien horizontalizadas, ¿ok? Estas son las apófisis, lo que ven de naranja, anaranjado, perdón, son las apófisis articulares, que son 4, 1, 2 y abajo, 3, 4, ¿ok? Y el pedículo es chiquito, es pequeño, ¿ok? Como tal, donde está el pedículo acá. Y las láminas son cuadriláteros cuyo diámetro transverso es mayor que el vertical, igual que el cuerpo. Entonces, ¿dónde están las láminas acá? Miren, justo está de plomo. Esta es la lámina. El diámetro transverso es mayor que el diámetro vertical. ¿Qué quiere decir esto? Que es un rectángulo horizontal. Nada más. Algo importante aquí también es la apófisis espinosa. La apófisis espinosa, acuérdense que era la colita, ¿ok? ¿Cómo es la colita de la vértebra cervical? Es una colita, pero esta colita se bifurca, por lo tanto le llaman apófisis espinosa en cantidad 1, pero es de característica bituberosa o bífida o bifurcada, así le llaman, ¿ok? Nunca se olvidan, bituberosa, bífida o bifurcada. Y tienen una orientación horizontal, tal cual como les mostré. Esta, por ejemplo, no es horizontal, esta es horizontal, ¿ok? No se olviden. El agujero vertebral, ¿cómo es? Grande y triangular, ¿ok? ¿Por qué triangular? Nunca se olviden que la vértebra cervical es como una carita feliz, ¿ok? Dos ojitos, que son los agujeros transversos, y la sonrisita que es vertical. Perdón, es triangular, ¿ok? Que es como esto, ¿ok? No se olviden nunca. Bueno, finalmente, otras características de la vértebra cervical están de que en general son 7 vértebras cervicales. La C1 se llama atlas, la C2 se llama axis, las demás se llaman como tal por su nombre, por su número, ¿no? C3, C4, C5. Importante, la C1 se llama atlas. ¿Por qué se llama atlas? ¿Alguien de casualidad me quiere decir por qué se llama atlas? Doy unos segunditos. ¿Nadie? Ya. Atlas era un dios de la mitología griega en general que se encargaba de cargar el mundo. ¿Ok? En este caso, Atlas es la primera vértebra cervical que se encarga de cargar no al mundo, sino al cerebro. ¿Ok? Y aquí tenemos a mi amigo Felipe. Eh, Fue un regalo. Aquí la C1 carga todo esto, todo lo que es el cráneo, ¿ok? Vamos a ver que la C7 como tal, característica importante de esta es que su apófisis espinosa es muy larga y cuando uno se agacha vamos a ver que es la palpable. Entonces, reparo anatómico, solamente que la C7 es palpable, ¿ok? Tocas y aquí vas a encontrar tu C7. Importante la vértebra cervical, que es muy fácil que esta tenga o sufra de espondilolistesis. ¿Alguien me puede decir qué es espondilolistesis? Chicos, no se preocupen si se equivocan, yo lo vuelvo a repetir. El desplazamiento de una vértebra. Perfecto, Fiorella, excelente. Muy bien, es el desplazamiento de la vértebra. No se olviden, chicos, por favor, esa es pregunta de examen. ¿Ok? Dice, más bajas las vértebras, más aumentan de tamaño. Eso es cierto, ya les dije del cuerpo que se hace más chiquito arriba y más grande abajo, etc. Entonces, esta fue la vértebra cervical.
Ahora vamos a ver la vértebra dorsal o torácica. ¿Cuántas hay? Del 1 al 12, ¿ok? Entonces, vamos a agarrar esta que vemos aquí. Esta se ve un poquito tosca. Esta se ve mucho mejor. Sí, con colores, ¿ok? Perdón. Eh, en cuanto al orden, siempre en orden de grande a pequeño, el cuerpo. ¿Cómo es el cuerpo? Va a ser mediano porque ya no estamos en cervical, ya estamos en torácica dorsal, entonces ya no es pequeño, es mediano, todo en orden, ¿ok? El diámetro transverso es igual al diámetro vertical, por lo que va a ser un cubo o un dado perfecto, digámoslo así, miren, ¿ok? Vamos a ver que tiene lo que son hemicarillas articulares para la articulación costovertebral. Las hemicarillas son estas que están acá. Aquí se va a posar lo que son las costillas y por eso se llama articulación costovertebral, porque se articula el costo de la costilla más la vértebra. Entonces se articulan con la cabeza del arco costal. ¿Ok? Aquí, aquí se ve. Esta es la articulación. ¡Uy, qué bonita! Acá. Aquí se ve, como está pintadito, aquí se ve la articulación costo, bueno, costo que viene en la costilla vertebral. ¿Ok? Vamos a ver también la apófisis transversa. La apófisis transversa, ¿dónde está? ¿Se acuerdan de las aletas del avión? Ya. ¿Ok? Esas apófisis transversas, dice su carilla articular, tiene para la articulación costo vertebral. Perdón, costo transversa, ¿ok? ¿Por qué? Porque va con costilla más apófisis transversa, por eso es costo transversa, ¿ok? Aquí, uy, miren, aquí se ve hermoso, si tan solo pudieran palparlo, se siente literalmente cómo es que hay una carilla literalmente ahí. Es literalmente esta concavidad que vemos aquí, que está aquí. No sé si la pueden ver. Pero acá está lo que es la articulación, o estaría la articulación costo-transversa. Y se articula con la tuberosidad costal. ¿Ok? Las apófisis articulares, ¿qué son las apófisis articulares? Son las orejitas de Minnie Mouse, o Mickey Mouse, perdón. Tienen un eje oblicuo, ya no es horizontal, sino es más oblicuo y no se deslizan porque ya están más verticalizadas. Acuérdense que las cervicales, como son horizontales, tienden a deslizarse, por lo tanto, causan espondilolistesis. En cambio, estas no. Estas, como tienen el eje oblicuo, van a articularse muy bien. Aquí también tenemos otra torácica. Entonces, así es como se unen, ¿ok? Y estas no van a tender a deslizarse, ¿ok? Dice, no se deslizan, hay dos superiores y dos inferiores. Aquí hay una, dos superiores, y si le damos la vuelta, hay una, dos inferiores. ¿Ok? Los pedículos, ¿cómo son los pedículos? Son medianos en tamaño. Aquí se ven mucho mejor los pedículos. Uno, dos, son como cuellitos. Y acá, uno, dos, tres y cuatro. Son como cuellitos. ¿Ok? Estos son los pedículos. Y las láminas son más cuadradas. El diámetro transverso es igual al vertical, al igual que el cuerpo. Entonces, si esta era una lámina cervical rectangular horizontal, esta es una lámina torácica que es más cuadrada. Es un cuadrado perfecto. ¿Ok? No se olvida. Y la apófisis espinosa tiene orientación oblicua y es grande. Sí, a medida que va creciendo o va bajando, se hace un poquito más gruesita. Aquí es más finita, la cervical es más finita y es más horizontal. Acá se hace más oblicua, ¿ok? El agujero vertebral se hace más chiquitito, es mediano y es circular, ¿ok? Es un círculo perfecto. Entonces, la vértebra torácica dorsal ya se hace más perfecta a medida que baja. Entonces, son 12 vértebras torácicas dorsales, del 1 a T1 a T12. Algo importante, T1, T10, T11 y T12 presentan carillas completas, ¿ok? Algo más aquí que tengan que resaltar. Las articulaciones. Las articulaciones, memorícenlas sí o sí, pero ya saben que todo tiene que ver con el nombrecito, ¿ok?
No se hagan bolas con eso. Ok, chicos. Entonces, si hablamos de vértebras torácicas, vamos a ver que existen tres tipos. Vértebras tipo A, tipo B, tipo C. Las tipo A son de T1 a T3. Estas, ¿qué significan? Que su apófisis espinosa llega al borde inferior de su mismo cuerpo. ¿Ok? No tengo una que sea similar. Podría ser esta, pero en general no tengo una como tal, pero ese es un ejemplo. En cambio, la vértebra torácica tipo B va de T4 a T7 y la apófisis espinosa llega a la mitad del cuerpo de la vértebra ubicada inmediatamente debajo. ¿Ok? Literalmente, apófisis espinosa, mitad del cuerpo inmediatamente debajo. Y las tipo C van, su apófisis espinosa va literalmente al borde inferior del cuerpo de la siguiente vértebra. ¿Ok? Esta puede ser una tipo B. Sí, una tipo B aproximadamente. ¿Ok? Bueno, en general no podemos ver porque no están como tal segmentadas, pero más o menos tendrían que verlas una con otra, ¿no? Tal cual la continuación para que puedan distinguir que es una vértebra tipo A, tipo B y tipo C. Entonces, hasta el momento, ¿hay alguna duda hasta acá, chicos? Por favor, desearía que me diga. ¿O continuamos? Ya, creo que continuamos, ¿ok? Entonces, ya, vamos a ver la vértebra lumbar. La vértebra lumbar L1 a L5 son 5 vértebras lumbares. ¿Qué vamos a ver acá? Esta puede ser una buena vértebra lumbar. Esta. Sí, esta. Dice, el cuerpo. ¿Cómo es el cuerpo de la vértebra lumbar? El cuerpo es más grande. Mírenlo, es súper grande. Compárenlo con una vértebra cervical, perdón, torácica y peor con una cervical que es chiquitito. El cuerpo de una vértebra lumbar es grande, es voluminoso. L5 por ser más inferior es de mayor volumen. El diámetro vertical es mayor que el diámetro transverso, por lo tanto, vamos a ver que hay más altura. Es como un cubo o un rectángulo que es más verticalizado, ¿ok? Es más, tiene más altura que ancho. Vamos a ver entonces, uno, cuerpo, otro, arco neural. ¿Cómo es el arco neural? Tiene masa lateral y apófisis espinosa. Masas laterales. ¿Cómo son las masas laterales? Tienen apófisis transversa. ¿Cómo son las apófisis transversas? Son los cachitos de las alas de avión. ¿Cómo son? Son aplanadas, tienen una orientación horizontal. Em, en general, las apófisis articulares, ¿cómo son? Entonces, dice, tienen un eje más verticalizado. 2A es el tubérculo mamilar. Entonces, las apófisis articulares son estas y literalmente son más verticalizadas. Miren qué bonito. Miren, una, dos y acá tres, cuatro. Dos superiores, dos inferiores. Ahí están de color celeste, no sé si lo ven bien. Y van a tener un tubérculo mamilar. ¿Qué es la puntita? Esta que está acá. Acá hay como una puntita. No sé si lo logran ver bien, pero es como esta puntita que está acá. Esto acá se ve mejor. El tubérculo mamilar. Luego va a tener pedículos. Son dos pedículos más grandes y dos inferiores. Acá está el pedículo. Pedículo 1, pedículo, otro pedículo. Aquí hay otro pedículo y aquí hay otro pedículo. ¿Ok? Las láminas son más cuadriláteras con un diámetro vertical mayor que el horizontal. Acá está. Mm, mm, mm. No se ve muy bien porque literalmente ya es más grande y es un poquito más tosca, pero es esta en general. Se ven más verticalizadas. ¿Por qué? Porque la apófisis articular también es más vertical. Luego vamos a ver la apófisis espinosa.
que es más cuadrilátera, es más gruesa también, ¿ven? Es gruesa, es aplanada, con orientación horizontal, como ven aquí. No sé si lo ven. Aquí está, es más gruesa, aplanada, del lado es más gruesa, ¿ok? El agujero vertebral es más pequeño y más triangular, ¿ok? Acá no hay ojitos, acá no hay boquitas, solamente vemos que el agujero es triangular, ¿ok? No hay muchas cosas importantes. Aquí hay un pequeño resumen. Si quieren le pueden tomar una fotito. Algo importante, la vértebra cervical, que tiende a hacer espondilolistesis, que su apófisis espinosa en la C7 no es vituberosa, pero las demás son vituberosas. ¿Ok? ¿Por qué no es vituberosa? Porque cuando nos agachamos, tocamos, no vamos a sentir dos bolitas, literalmente solamente es una dirección. ¿Ok? Y bueno, aquí resumen el eje de apófisis articular es horizontal, la que es oblicuo, acá es vertical, las láminas rectangulares horizontales, cuadrados perfectos, rectangulares verticales, el agujero vertebral es triangular, circular, triangular, ¿ok? No se olviden eso. Si quieren le toman fotito. Ya, entonces, preguntitas. Ay, no pasó nada. Preguntas. Em, Alguien que me ayude a leer una pregunta, tal vez. Fátima, vamos a resolver juntos la respuesta, no se preocupen. No van a ¿Sí, resolver sí me solos. escuchas? Sí, ujú. Ya. Bueno, ¿también leo las respuestas o solo la pregunta? Sí, leen las respuestas. Bueno, les pregunta nada más. Ujú. Vamos Ya. a analizar juntos la respuesta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre las vértebras cervicales? Ok, vértebra cervical. A ver, ¿dónde está mi vértebra cervical? Acá está. Ya. Entonces, dice, las vértebras cervicales tienen cuerpos vertebrales grandes y prominentes. ¿Es verdadero o es falso? Sabiendo que los cuerpos son o van de pequeñito a grande, de arriba hacia abajo. Entonces, vértebra cervical, ¿cómo son los cuerpos? Son pequeñitos. Entonces, ¿tiene que ver con el enunciado? Dice, ¿son grandes? No, absolutamente nada que ver. Entonces, vamos a tacharla, vamos a poner que no, 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 no. Ay, caramba. Ok, ok. No tienen, no son grandes, pero peor, no son prominentes. Las apófisis espinosas de las vértebras cervicales generalmente son cortas y no bífidas. Ok, vértebra cervical. ¿Te imaginas esta vértebra? Dice, ¿es corta? Sí, es corta, pero es bífida, perdón, no es bífida. ¿Y qué vemos aquí? Que es bífida, entonces no tiene nada que ver. O sea, sí es bífida. Las vértebras cervicales tienen agujeros transversos a través de las cuales pasan las arterias vertebrales. Ya, sí, sí tienen agujeros transversos. Y si no me acuerdo qué pasan las arterias vertebrales, también ya. Nos quedamos ahí. Sí, tienen agujeros transversos. Y sí, pasan las arterias vertebrales, ya. Los agujeros vertebrales de las cervicales aumentan de tamaño al descender en la columna vertebral. Entonces, ahí acuérdense de la colita de caballo. A medida que este agujero vaya, el agujero vertebral como tanto, por lo tanto, vaya bajando como tal, vamos a ver que se hace la colita de caballo. La médula espinal se hace como una colita de caballo, va de más gruesa a más chiquita. Por lo tanto, los agujeros van a ser más grandes o más chiquitos. De arriba hacia abajo va a ser más grande, más chiquito, más grande, más chiquito. Los agujeros, entonces, dice, aumenta de tamaño al descender, falso. Más bien disminuyen de tamaño. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Sería, por lo tanto, la letra C. Ya sabemos que ahí pasa el van. ¿Se acuerdan del van? Aquí. Uy, caramba. ¿Alguien que me diga el van? Ya. Luego lo vamos a ver. La, Luego lo pregunto. Ah, ¿quién fue? ¿Quién fue? Uy, no veo. es No veo la quién fue. vena vertebral
Arteria vertebral y el nervio simpático. Ajá, muy bien. ¿Quién fue? Porque no me deja ver. Fiorella. Fiorelita, muy bien, excelente, excelente. Ya, entonces nada, esto es solamente la repetición de todo por si lo quieren comprobar, para no, ay, para no perder mucho tiempo en eso. Y acá justo lo que dijo Fiorella, ¿no? ¿Qué estructura pasa por el foramen? También le llaman foramen o agujero transverso de las vértebras cervicales. Ya, no se olviden del VAN, eso es importante, el VAN, nervios espinales, nervio simpático vertebral, vena yugular, no, ninguno. ¿Cuál de todas esas sería el nervio simpático vertebral? Ya tienen que aprenderse el VAN, no se olviden. Y nada, ahora pasamos de aquí para adelante, ya es más tranquilo. Vamos a ver que en general todo se hace más básico. Creo que la única confusión que va a haber es en cervical, dorsal, torácica o lumbar. Ahí siempre hay confusiones. De ahí cada uno, em, cada huesito baila por su mismo pañuelo, cada uno tiene su personalidad, digamos así. Entonces, ya. Vértebras sacra-coxigias también le llaman. Son o suman 9. Sacro pueden ser 4 o 5, como coxigias 4 o 5, ya que estas son vértebras fusionadas. Aquí tengo una pelvis completa, ¿ok? Esta es la cara posterior, que es más arrugadita, y esta es la cara anterior, que es completamente lisa y cóncava, ¿ok? Si esta es mi pelvis, yo estoy sentada así, ahorita mirándolos a ustedes abajo. Entonces, la parte anterior es la cóncava, la parte posterior es la arrugadita, ¿ok? Entonces, vamos a ver las características. ¿Cuáles son las características aquí? Punterito, ya. Las características son simples en general, no hacen mucha descripción, pero en sí la cara ventral es cóncava, como ya les dije, y tiene agujeros sacros anteriores donde emergen ramos ventrales o anteriores de los nervios sacros. ¿Ok? También hablan de la base, del hueso sacro, hablan del coxis como tal. Esta es la base y esta es la punta o el ápice también le llaman. Las partes laterales son estas dos. Vamos a ver que tiene un proceso articular superior. Vamos a ver que también le llaman aquí asa. Este pesa mucho. Este es el asa. Tiene una parte sacra del margen pélvico que coincide justo con la pelvis. ¿Ven? Es como un arito. No sé si lo ven. Oh, mira, pues. Vamos a ver los forámenes o agujeros sacros, que son estos que están acá. No sé si lo logran ver, pero se ven muy bonitos. También apófisis articulares lumbosacras, porque se unen a la vértebra lumbar con la sacra que está acá. Y eso sería todo en cuanto a la vértebra sacra como tal. Vamos a ver que en la parte posterior o en la cara dorsal van a estar aquí la cresta sacra media, que es la fusión de las apófisis espinosas, la cresta sacra intermedia, que es la fusión de las apófisis articulares, y la cara sacra lateral, que son estas de acá, los agujeros sacros posteriores, ¿no? Acá está la cresta sacra media, la cresta sacra intermedia, como tal. Vamos a ver también el vértice, ¿ok? El vértice es esto, literalmente. El conducto sacro, que es, mm, no sé si se ve bien aquí, pero acá hay un conducto, un huequito chiquitito. Y vamos a tener lo que son los orificios, forámenes también le llaman proximales y distales, que son esos que están acá gigantes. ¿Ok? Y aquí, no sé si lo ven bien. También le llaman hiatos, orificios, forámenes. ¿Ok? Si queremos ser un poco más informales, hoyos como tal. Vamos a ver que como tal, en una vista superior, vamos a tener lo que es la superficie de articulación lumbosacra, ya sabemos por qué. Vamos a tener los alerones del sacro, vamos a tener
el orificio proximal del conducto sacro, en la vista lateral. Vamos a ver la parte proximal y la parte distal. La parte proximal da una cara articular para el hueso ilíaco que está acá. Es bien bonito. Literalmente encaja perfecto. Y la parte distal tiene que ver con lo que son los ligamentos, que eso ya lo han visto en Anato 1, pues sí, claro. En Anato 1 han visto todos los ligamentos que existen en cada parte de la zona coxigia, sobre todo, que emergen de ahí. Bueno, entonces les hablé en vértebras cervicales de la vértebra C3, C4, C5, C6, C7 también, pero no les hablé de la C1 y C2, por lo que ahora mismo lo vamos a ver. Entonces, la C1 o Atlas, ¿se acuerdan que cargaba todo el universo, perdón, el mundo? ¿Ok? Que en este caso es el cráneo. Tiene una vista superior, en este caso una vista inferior. Vamos a ver que en la vista superior va a tener lo mismo, va a tener un arco anterior, acá está, un arco anterior, un arco posterior, va a tener masas laterales y un agujero vertebral, que es la transición bulbomedular. Ya van a ver en neuroanatomía como tal, este es cabeza y cuello, que en general se distribuye, ¿no? Es todo un mundo arriba, en general, en encéfalo tan hermoso, pero solamente sepan que por ahí transcurre o hay una transición bulbomedular, ¿ok? Va a tener también aquí importancia lo que es el ligamento transverso. El ligamento transverso es el principal medio de fijación de la articulación entre el axis y el atlas. Ok, no se olviden, eso es importante. Articulación entre axis y atlas se llama articulación axoatlantoidea u odontoatlantoidea. ¿Por qué odonto? Porque hay una apófisis odontoides en el axis. Ya lo vamos a ver. Entonces, no se olviden, axis, atlas, axoatlantoidea u odontoatlantoidea. Nada más. Entonces, si vemos desde una vista superior, igual lo mismo, vamos a ver especificidades. Esta tiene un arco anterior, ya sabemos. La 1A, en este caso, que vamos a ver ahí, es el tubérculo anterior. Oh, yo no tengo un atlas, pero vamos a verlo en imagen nada más. Tubérculo anterior tiene una superficie articular que es posterior. Para la apófisis odontoides del axis es literalmente, el atlas es esto y la apófisis, este es el axis y encajan así, ¿ok? Si lo vemos de una perspectiva así, encajan así, ¿ok? Esta es la apófisis odontoides del axis y este es el atlas y esta, la parte de delante, es la carilla o la superficie articular. ¿Dónde se forma la articulación odontoatlantoidea? ¿Ok? Luego vamos a ver las masas laterales, que es todo esto, que está conformado por una apófisis articular superior, una apófisis transversa y un agujero transverso, que es lo mismo que hemos visto todo este rato, ¿ok? Esto y esto. Apófisis articular superior, apófisis transversa, agujero transverso, que hay en el agujero transverso la articulación, perdón, la arteria vertebral. ¿Ok? Emerge la arteria vertebral. Luego vamos a ver al arco posterior, que es todo esto, que tiene un canal para la arteria vertebral. La arteria vertebral está acá y viene todo este canal. Y el tubérculo posterior, que es esta zona de acá. ¿Ok? ¿Qué especificidad nos dan? Vamos a leerlo. La arteria vertebral sale del agujero transverso, lo que les decía, para pasar por el canal de la arteria vertebral e ingresa por el agujero magno o agujero occipital. Si vamos de abajo hacia arriba, vamos a ver, acuérdense, que del corazón al cerebro van a ir las arterias y las venas van del cerebro al corazón. Entonces, si hablamos de la arteria vertebral, va de abajo hacia arriba. Por lo tanto, primero pasa por este agujero transverso, va por el canal para la arteria vertebral y se va hacia arriba. ¿A dónde es hacia arriba? Hacia el agujero magno. El agujero magno es este. Por aquí pasa tu médula, pasa todo el contenido del agujero vertebral.
por aquí las arterias vertebrales, todo. Muy bonito, muy bonito. Ya lo vamos a ver con más especificidad, pero eso es para que lo conozcan. ¿Ok? Ya, aquí. Importante si vamos desde una vista inferior. Lamentablemente no tengo mi atlas, pero de una vista inferior vamos a ver que tiene una apófisis articular inferior, tiene una apófisis transversa y un agujero transverso. ¿Ok? Arriba, estos se articulan con lo que es el cráneo, en este caso la base del cráneo, y abajo se articula con el axis. ¿Ok? Luego vamos a ver C2, que es el axis. Uy, C2, que es el axis, que es como un, no sabría decirlo, como un cisne, algo así, en el cual tiene esta apófisis odontoides, que es muy característica. Entonces, si vemos desde una vista superior, vamos a ver que tiene apófisis articulares superiores y una apófisis transversa, que es así, que son como las aletitas del avión. Si vemos desde una vista anterior, que es esta, vamos a ver que tiene apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores. Ya sabemos, las superiores articulan con el atlas, las inferiores articulan con la C3, apófisis transversas que van hacia los lados y la apófisis odontoide es característica que tiene una carilla articular para la articulación axoatlantoidea. Acuérdense, axoatlantoidea porque la axis se articula con el atlas. ¿A través de qué? De la apófisis odontoides, no se olviden. Y si vemos de una vista posterior, vamos a ver que tiene un cuerpo como tal, en el que la apófisis odontoides también le llaman diente, pero en general hace símil a un diente, se encuentra en su cara superior con el cuerpo. Dice la articulación axoatlantoidea, ¿ok? No se olviden de eso. Luego vamos a ver el arco neural, que es todo lo que procede, todo lo que sigue, igual que las vértebras tipo, ¿ok? Tiene masas laterales, apófisis transversa, que está acá, la lámina, que también es cuadrilátera, y vamos a ver la apófisis espinosa, que es una puntita, es esto, literalmente. Es una puntita que no tiene gran característica, y el agujero vertebral, también que es chiquito, y casi triangular. ¿Qué pasa? Ya sabemos todo lo que, el contenido de por sí de un agujero vertebral. ¿Ok? Luego, especificidades de la C6, C7, vamos a ver que la C6 dice su tubérculo anterior es más desarrollado que el posterior. ¿Ok? El tubérculo anterior también le llaman tubérculo carotidio, tubérculo de Chassaignac. Y a este nivel, en la C6, va a ingresar la arteria vertebral. ¿Ok? ¿En dónde ingresa la arteria vertebral? Hacia arriba, a través de C6. Y C7 dice, es prominente por ser de transición, ¿ok? De por sí. ¿Transición a qué? Transición a la vértebra lumbar. Es la más característica. Ustedes se agachan, tocan y ahí está su C7, ¿ok? La vena emisaria ingresa a través del agujero transverso de C7. Entonces, interesante, importante recalcar. La arteria vertebral ingresa en C6, la vena emisaria ingresa en C7. Nada más. Acuérdense que las arterias van del corazón hacia arriba, en este caso hacia el cerebro, y las venas regresan al corazón, ¿ok? Unas suben, otras bajan. Las arterias suben, las venas bajan. No se olviden. La columna vertebral, ya estamos por acabar, chicos, ya para que descansen. Vamos a ver que tienen una lordosis. Primero son 33 vértebras. Estas no son rectas como tal, van a tener una lordosis, lordosis y sifosis acá, chiquitita. ¿Ok? Las lordosis son cervicales, las sifosis son torácicas, las lordosis son lumbares y las sifosis son sacrococcígeas. ¿Ok? Entonces, mnemotecnia que yo recuerdo que usaba era curvatura hacia adelante con L es lordosis. ¿Ok? L de lordosis es igual a curvatura hacia adelante, L. Curva adelante, L, lordosis.
curva, adelante, lordosis, curva, adelante, lordosis. Lo demás ya es sifosis, ¿ok? Curva hacia adelante, lordosis, curva hacia adelante, lordosis, curva hacia adelante, lordosis. Patologías, columna vertebral alterada, hay hiperlordosis, cuando hay mucha lordosis, cuando hay mucha sifosis, con mucha lordosis, ¿ok? Vamos a ver que también están las escoliosis, ¿no? Que es el desplazamiento lateral de la columna vertebral como tal. Si nosotros lo distribuimos en planos, vamos a ver que hay un plano sagital y un plano frontal. ¿Ok? Si vemos del plano sagital, vamos a ver que hay una curvatura primaria, que es lo que vemos acá. Desde el nacimiento, desde que uno nace, desde la etapa fetal, nosotros nacemos de por sí con una lordosis, con una sifosis torácica y pelviana o sacrococcilla, ¿ok? Acuérdense, sifosis torácica y pelviana son curvaturas primarias y las curvaturas secundarias son las lordosis. Lordosis cervical, lordosis lumbar. Cervical, vamos a ver que se hace más prominente a los 6 meses, es decir, cuando uno comienza ya a gatear, a estirarse, y la lordosis lumbar ya al año cuando uno camina, ¿ok? En el plano frontal o posterior también, vamos a ver que está las curvaturas como las escoliosis en su alteración, que van a ser convexidades o a la derecha o a la izquierda. Esto no pregunta mucho, la verdad, es solamente una información adicional, pero hablan siempre en las personas diestras, las escoliosis cervicales son hacia la izquierda, escoliosis torácicas hacia la derecha, escoliosis lumbares hacia la izquierda y así. ¿Cómo me acordaba yo? Las personas diestras, sí, las diestras tienden a llevar algo en la mano derecha, entonces la escoliosis cervical es al revés, hacia la izquierda. Si tú te sabes eso, ya te sabes hacia abajo intercaladamente todo, ¿ok? Traten siempre de estudiar así, no al pie de la letra, pero denle lógica, ¿ok? Y en las personas zurdas es al revés, ¿ok? Más o menos intenten pensar así y van a ver en general que les va a salir al toque cualquier razonamiento que tengan, ¿ok? Y finalmente los reparos anatómicos importantes que debemos tener en cuenta ya para finalizar son estos, ¿ok? Vamos a ver que el C3 tiene como reparo anatómico estar en el hueso ioides, ¿ok? El hueso ioides, acuérdense que es esto, y ya lo vamos a ver en la siguiente clase. El hueso ioides es este huesito que vemos acá. Primero está el hueso ioides, vamos a ver el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y la tráquea. Y entre estos dos está la glándula tiroides. Nada más, el hueso ioides es este huesito que está acá y por detrás vamos a ver C3. Luego, C4, vamos a ver que está en el borde superior del cartílago tiroides. Ese es el cartílago tiroides. ¿Cuál es el borde superior? Esto. Borde superior del cartílago tiroides y el borde superior de la laringe. ¿Ok? La laringe está acá. Cartílago tiroides y la laringe que está justo debajo. ¿Ok? Esto conforma la C4. Esos son sus reparos, sus límites. ¿Ok? Esto es importante más que nada para las personas, en este caso los cirujanos. ¿Ok? Entonces, si le quieren ver esa importancia, o si quieren ser cirujanas tal vez, o de cabeza y cuello, neurocirujanos tal vez. Es importante tener en cuenta esos reparos anatómicos. C5 está en el borde inferior del cartílago tiroides. ¿Dónde está el cartílago tiroides? Acá. C5 justo está por debajo. Entonces, si quieren acceder a C5, tienen que ubicar tu cartílago tiroides y debajo tienes que cortar. ¿Ok? Luego, C6, el cartílago cricoides. Vamos a ver que el cartílago cricoides, ya sabemos que está acá. Detrás de eso, detrás de la médula, perdón, del esófago, vamos a ver este cartílago número 6. Importante aquí, termina la laringe, comienza la tráquea, ¿ok? Nada más. Entonces, el cartílago C6 está cuando termina la laringe y empieza la tráquea. Y también está cuando termina la faringe atrás, posterior, y comienza el esófago. Entonces, nunca se olviden de eso.
Y ya estamos por acabar. Vamos a ver que C7. C7, ¿dónde se ubica? En el extremo superior del callado del conducto torácico. Es el conducto torácico. Y se encuentra en el istmo de la glándula tiroides. Nada más, no hay mucha ciencia. T1 y T2. T1 está en el vértice del pulmón, vértice pulmonar, y en el vértice de la pleura apical, y T2 está ya en la escotadura yugular al borde superior del manubrio external. Nada más. Y eso sería todo, chicos. Muchas gracias. A continuación, les voy a pasar el post-test.